Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal educativo de Malu Valdés. Hoy vamos a ver el tema de los derechos humanos. Comenzaré con una introducción. El objetivo de esta presentación es comprender qué son los derechos humanos, conocer sus principales características y origen y reconocer su importancia en la vida cotidiana para promover el respeto, la igualdad y la justicia en la sociedad. Además, se busca reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de los demás en diferentes contextos y situaciones. Asimismo, pretende fomentar una actitud responsable y consciente para contribuir a una convivencia pacífica y amistosa. No olvides que ser diferente no cambia nada. Defender derechos lo cambia todo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos y libertades que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Estos derechos protegen la dignidad, la igualdad, la libertad de todas las personas, sin importar su nacionalidad, género, religión, idioma o cultura. Bien, en esta diapositiva se muestran gráficas hechas a partir de un formulario contestado por 40 personas, mostrando las respuestas de cada uno en base a lo que creen. Importancia de los derechos humanos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Tenemos que son importantes porque protegen la dignidad de las personas, también porque promueven la igualdad y la justicia. Estos evitan abusos de poder y ayudan a que las sociedades sean más justas. En esta tabla mostramos exactamente un contenido de los derechos humanos. El origen de los derechos humanos se da en la Proclamación Universal de los Derechos Humanos por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial en el año de 1948. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, había problemas como impunidad, violencia y desapariciones, afectando la protección de los derechos humanos. Esta referencia es tomada del 2020. Imagínense, se crea en 1948 y para el 2020 todavía se siguen violentando nuestros derechos en nuestro país. Las garantías de los derechos se da a partir de una protección de la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la salud y la expresión por todas las personas. Se considera exactamente esto y se da a partir del año 1948. Ahora, expresemos que los derechos humanos viven cuando las personas los hacen valer. Mientras, obviamente, aunque existan, si yo no hago valer los derechos humanos, pues nadie va a considerar que yo tengo ciertas libertades y ciertas actividades que son inherentes a mi persona y por tal motivo no me deben ni afectar. Mas, sin embargo, si los desconozco, ahí está exactamente cuando las personas abusan, pues yo no los hago valer. Vamos a ver el siguiente video relacionado al tema. Escuchemos. Los derechos humanos han sido reconocidos en diferentes declaraciones y tratados internacionales. Pero, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Lo primero es tener claro que el principal encargado de proteger los derechos humanos es el Estado. Los estados, dentro de su jurisdicción, deben tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y, de ser posible, reparar las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay veces que los estados no logran cumplir con estas obligaciones. Y ahí es cuando entran en juego los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que han sido creados por los mismos estados. Este rol de plan B que tienen las instituciones internacionales se conoce como el carácter complementario o subsidiario de las instituciones internacionales. Y es sumamente importante porque sería imposible tener instituciones internacionales suficientes para darle respuesta a todas las controversias jurídicas que se relacionan con derechos humanos en cada uno de los estados del mundo. Y además tiene un problema de falta de conexión con la situación, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo un tribunal nacional que un tribunal internacional que no está ahí en ese país.
Pero si el Estado falla, siempre es bueno que exista alguna otra posibilidad, y ahí es cuando entran los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Estos sistemas los pudiéramos dividir en dos grandes grupos. Por un lado está el Sistema Universal o Sistema de Naciones Unidas, que son todos los mecanismos de protección creados por las Naciones Unidas o por tratados que han sido acordados en el marco de las Naciones Unidas. Este sistema es súper amplio, incluye desde el Consejo de Derechos Humanos hasta los órganos de tratados que han creado los diferentes tratados de derechos humanos. Por aquí te dejo un link sobre qué es un órgano de tratado. En general, el sistema de Naciones Unidas se conoce como sistema universal justamente porque aplica a todos los estados de las Naciones Unidas, o sea, a todo el mundo. Pero dentro del sistema de Naciones Unidas hay mecanismos de protección, como los órganos de tratado, que solo aplican a los estados que hayan ratificado ese tratado en particular. Por otro lado, están los sistemas regionales de protección de derechos humanos, que han sido creados por y para los estados de diferentes regiones del mundo. Los tres sistemas más importantes que existen en este momento es el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Cada uno de estos sistemas funciona de manera diferente. Por ejemplo, en el sistema africano y en el sistema interamericano hay dos órganos de protección, la Comisión y la Corte. Mientras que en el sistema europeo actualmente tienen solo un tribunal. Antes tenían una comisión y decidieron eliminarla y quedarse solo con el tribunal. Además, en cada sistema se usan los tratados o declaraciones que hayan acordado los estados de esa región. En América tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Europa tienen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en África tienen la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. En cada uno de estos sistemas se conocen casos de violaciones de derechos humanos y se ordenan las reparaciones pertinentes. Sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos un curso introductorio especialmente diseñado para aprender en línea sobre el funcionamiento del sistema y un panorama general de la jurisprudencia. Te dejo un link en el primer comentario. No te lo pierdas porque es sumamente importante si vives en Latinoamérica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Cabe mencionar que el video explica que los derechos humanos deben ser protegidos principalmente por el Estado, el cual tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación. También menciona que existen sistemas internacionales de protección que actúan cuando los países no cumplen con esta responsabilidad, como el Sistema Universal, del cual hemos venido mencionando, que es la ONU, y los sistemas que regulan exactamente el contexto de los derechos humanos internacionales. Les dejo aquí unas preguntas para que ustedes las puedan contestar a través de lo que hemos expuesto para un mejor aprendizaje. La primera pregunta sería: ¿en qué año se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos? ¿1990, 1948 o 1956? Ahí ustedes contesten y dejen la respuesta en sus comentarios. La segunda pregunta: ¿cuál es un derecho humano? Tenemos el derecho a la educación, el derecho al internet o derecho a tener videojuegos. Igualmente en esta pregunta déjenla en los comentarios. Y una tercera: ¿qué significa que los derechos humanos son universales? La primera sería que se aplican a algunos países, que son opcionales, que son para todas y todos las personas en el mundo. Bueno, no olviden suscribirse y seguirme en mi canal para que podamos subir más videos y contextos educativos. Hasta la próxima.